Mi esposo me engañó con la novia de nuestro hijo. Ambos desaparecieron y luego regresaron. Ahora ella está embarazada de su bebé. Pensé que la traición había terminado, pero lo que confesó después destrozó los pedazos de confianza que quedaban, desencadenando una cadena de eventos que dejaría a toda nuestra familia en ruinas. Mamá, la camioneta de papá no está, y Sofía tampoco. La voz de pánico de Carlos rompió el silencio de la mañana mientras yo estaba de pie en nuestra habitación vacía, mirando el armario medio vacío de Adrián. Mi esposo de 22 años había desaparecido durante la noche, y la novia de 19 años de mi hijo había desaparecido exactamente al mismo tiempo. La nauseabunda verdad se apoderó de mí al notar las maletas faltantes y la nota en mi tocador que lo cambiaría todo. Pero 12 horas antes, habíamos sido la familia perfecta que todos en Villas del Pedregal envidiaban. Soy Beatriz Torres, una orientadora vocacional de preparatoria de 43 años que pensaba que lo tenía todo resuelto. Nuestra casa de estilo colonial de 2 pisos en la calle de los Fresnos era la joya de la corona de nuestro fraccionamiento, reja blanca, jardín impecable y esas jardineras que pasaba cada sábado por la mañana perfeccionando. La constructora de Adrián había edificado casi la mitad de las casas en nuestra zona, y cuando la gente pasaba, señalaban nuestra casa y susurraban, así es como se ve el éxito. Anoche mismo, estaba tarareando mientras preparaba la cena, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en mi propia casa. Adrián había llamado alrededor de las 5, con su voz alegre como siempre. Trabajo hasta tarde esta noche, mi amor. Mañana tengo una junta importante con un cliente. Necesito terminar estos planos. Nada inusual en eso. Últimamente había estado trabajando horas extra, expandiendo su negocio a proyectos residenciales de lujo. Le había guardado un plato de su mole con pollo favorito, cubriéndolo con papel de aluminio y dejándolo en el refrigerador con una pequeña nota de amor. Carlos había estado arriba en su habitación, con la puerta cerrada y la música sonando suavemente. Cuando llamé a la puerta alrededor de las 8 para ofrecerle un poco de postre sobrante, escuché voces ahogadas y supuse que estaba en una videollamada con amigos. Estoy bien, mamá dijo. Solo estoy estudiando. Su último año de preparatoria era exigente, y yo estaba orgullosa de lo en serio que se estaba tomando su último semestre. El TEC de Monterrey ya lo había aceptado en ingeniería, y todos estábamos emocionados por su brillante futuro. La noche se había desarrollado exactamente como miles de otras en las últimas 2 décadas. Había calificado trabajos en la mesa de la cocina, me había puesto al día con la colada y había visto mi programa de cocina favorito antes de irme a la cama alrededor de las 10:30. El lado de la cama de Adrián todavía estaba vacío, pero eso no era inusual durante las temporadas de mucho trabajo. Me había quedado dormida con el sonido de la lluvia golpeteando contra las ventanas de nuestra habitación, completamente segura en mi pequeño mundo perfecto. Lo que no sabía era que mi esposo había estado en casa mucho antes de lo que sugería su supuesto horario de trabajo. Mientras yo doblaba la ropa en el sótano, Adrián había entrado sigilosamente por nuestro garaje, había cogido 2 maletas grandes de nuestra bodega y había empacado metódicamente sus pertenencias. Se había llevado su pasaporte, acta de nacimiento y otros documentos importantes de la caja fuerte de nuestro despacho. Lo más revelador de todo es que había vaciado el dinero de emergencia que guardábamos escondido en nuestra habitación, casi 55,000 pesos que estaban destinados a verdaderas emergencias. La cronología que más tarde reconstruí fue devastadora. Mientras yo le guardaba la cena y tarareaba contenta, Adrián había estado ejecutando un plan que probablemente llevaba meses en preparación. Las voces ahogadas de Carlos no habían sido una llamada de un grupo de estudio. Habían sido discusiones acaloradas con Sofía sobre el momento, la logística y la bomba que estaban a punto de lanzar sobre nuestra familia. Sofía Villarreal había entrado en nuestras vidas 6 meses antes como un brillante rayo de sol. Carlos, mi gentil hijo de 18 años, que siempre había sido tímido con las chicas, se había enamorado perdidamente de esta impresionante estudiante de primer año de universidad de 19 años. Era todo lo que una madre espera que sea la primera novia seria de su hijo, inteligente, educada, ambiciosa y genuinamente amable con todos los que conocía. Recuerdo la primera vez que Carlos la trajo a casa. Era una tarde fresca de octubre, y yo estaba rastrillando hojas en nuestro jardín delantero cuando llegaron en el Honda Civic de Carlos. Sofía salió con un suéter color crema y vaqueros oscuros, su largo cabello rubio capturando la luz del sol de otoño. Era increíblemente hermosa,
Pero lo que más me impactó fue su confianza. A los 19 años, se comportaba con un aplomo que muchas mujeres el doble de su edad nunca alcanzan. Señora Torres, había dicho, caminando directamente hacia mí con la mano extendida. Soy Sofía Villarreal. Carlos me ha contado tantas cosas maravillosas sobre usted. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa genuina y sus ojos tenían una inteligencia que me impresionó de inmediato. Carlos estaba detrás de ella, prácticamente radiante de orgullo y nerviosismo. Esa primera cena juntos había sido mágica. Sofía elogió mi cocina, hizo preguntas reflexivas sobre la infancia de Carlos e incluso entabló conversaciones detalladas con Adrián sobre prácticas de construcción sostenible. Estoy estudiando ciencias ambientales, había explicado, y me fascina cómo las técnicas de construcción pueden ayudar o dañar nuestro ecosistema. La cara de Adrián se había iluminado mientras describía su último proyecto utilizando materiales reciclados y diseños de eficiencia energética. Durante toda la comida, vi a Carlos sonreír de felicidad cada vez que Sofía se reía de sus chistes o le tocaba el brazo al exponer un punto. Después de que se fueran al cine, Adrián y yo habíamos lavado los platos juntos, ambos comentando lo madura e impresionante que parecía la nueva novia de Carlos. Va a ser buena para él, dijo Adrián, secando un plato con más entusiasmo del que la tarea requería. Las chicas inteligentes desafían a los chicos a convertirse en mejores hombres. En los meses siguientes, Sofía se convirtió en una presencia habitual en nuestra casa. Llegaba temprano a sus citas con Carlos y charlaba conmigo sobre sus cursos universitarios mientras él terminaba de arreglarse. Me ayudaba a poner la mesa para las cenas familiares, siempre insistiendo en contribuir con algo, pan casero, una ensalada o flores del jardín de su residencia. Durante las noches de cine en familia, se acurrucaba junto a Carlos en nuestro sofá seccional, compartiendo palomitas y comentando con inteligencia cualquier película que hubiéramos elegido. Lo que no noté durante esas acogedoras veladas familiares fueron los sutiles cambios que ocurrían en mi esposo. Adrián, que había estado contento con su apariencia durante décadas, de repente desarrolló un interés en el gimnasio y la moda. Se apuntó al gimnasio local, comenzó a comprar lociones caras y cambió su cómoda ropa de fin de semana por vaqueros ajustados y elegantes camisas de botones. Cuando elogiaba su nuevo aspecto, me besaba en la mejilla y decía, solo intento estar a la altura de mi hermosa esposa. Su teléfono se convirtió en un compañero constante, algo que debería haber levantado banderas rojas para un hombre que anteriormente había usado la tecnología solo cuando era absolutamente necesario. Durante la cena, en la iglesia, incluso mientras veíamos la televisión juntos, Adrián revisaba mensajes con una urgencia que parecía excesiva para el negocio de la construcción. Cuando bromeaba con él sobre estar pegado a su dispositivo, explicaba que el marketing en redes sociales se había vuelto esencial para mantenerse competitivo. La señal de advertencia más obvia que pasé por alto fue el repentino afán de Adrián por ayudar a Carlos y Sofía con el transporte y otras necesidades. El coche de Sofía desarrollaba frecuentes problemas misteriosos, ruidos extraños, luces de advertencia, problemas de mantenimiento que convenientemente requerían la pericia de Adrián. Se ofrecía a llevarla a la universidad, recogerla del trabajo o llevar su coche a su mecánico de confianza. Carlos agradecía a su padre por ser tan servicial, sin notar nunca cómo cambiaba el comportamiento de Adrián cuando Sofía se subía a su asiento de pasajero. Sus conversaciones se hicieron más largas e intensas a medida que pasaban los meses. Los encontraba en nuestro garaje, con Sofía escuchando atentamente mientras Adrián explicaba aspectos técnicos de los proyectos de construcción. Estas discusiones continuaban en nuestra cocina, Adrián apoyado en la encimera con un café, Sofía sentada en un taburete, ambos tan absortos en su intercambio que apenas notaban mi presencia. En ese momento, pensé que era maravilloso que mi esposo estuviera siendo mentor de la novia de Carlos, compartiendo su conocimiento profesional con alguien que apreciaba su experiencia. Los últimos meses antes de su desaparición habían estado llenos de pequeños incidentes que mi naturaleza confiada había justificado. Había encontrado un lápiz labial desconocido en la camioneta de Adrián, rosa coral, un tono que nunca había usado. Cuando le pregunté, mencionó casualmente que le había dado un aventón a nuestra amiga diseñadora de interiores, Sara, a una obra. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostraban cargos de restaurantes en establecimientos de lujo de Polanco durante las horas de almuerzo en las que Adrián decía estar trabajando. Los explicó como comidas con clientes, parte de su estrategia para conseguir contratos residenciales de mayor categoría.
Lo más inquietante en retrospectiva fueron las preguntas cada vez más personales de Sofía sobre nuestro matrimonio. Le preguntaba a Carlos sobre la dinámica de nuestra relación y luego tejía esos detalles en las conversaciones familiares. Carlos dice que ustedes dos nunca pelean. Eso es muy inspirador. Oh, Carlos mencionó que el señor Torres a veces trabaja hasta tarde. El matrimonio debe requerir mucha paciencia. Estas observaciones me parecieron un poco invasivas, pero las atribuí a sus estudios de psicología y a su curiosidad natural sobre las relaciones adultas saludables. La noche antes de su desaparición, habíamos organizado nuestra partida mensual de dominó del vecindario. Adrián había sido el mismo encantador de siempre, bromeando con los otros esposos mientras yo servía galletas caseras y café. Sofía había pasado alrededor de las 9 para recoger un libro de texto que Carlos había tomado prestado, quedándose el tiempo suficiente para encantar a nuestros invitados con su inteligencia y calidez. La señora Pacheco me había llevado a un lado en la cocina para hablar maravillas de lo afortunado que era Carlos de tener una novia tan madura y hermosa. Mientras ahora estaba de pie en nuestra habitación, mirando la nota que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que cada momento de nuestra perfecta fachada familiar había sido un teatro cuidadosamente construido. El matrimonio feliz, el padre comprensivo, la dulce novia, todo había sido una elaborada mentira diseñada para ocultar una traición tan completa que destruiría no solo mi matrimonio, sino la primera experiencia de mi hijo con el amor y la confianza. La nota en mi tocador era breve pero devastadora: Beatriz, lamento que tuvieras que enterarte de esta manera, pero Sofía y yo estamos enamorados. Vamos a empezar una nueva vida juntos. No intentes encontrarnos. Adrián. 22 años de matrimonio descartados en 3 frases. Mi perfecta fachada familiar no solo se había agrietado, se había derrumbado por completo, revelando la fea verdad que había estado supurando bajo nuestra hermosa superficie todo este tiempo. La nota se arrugó en mis manos temblorosas mientras los pasos de Carlos retumbaban escaleras arriba. Podía oírlo llamar a Adrián, revisando cada habitación, su voz volviéndose más desesperada con cada espacio vacío que descubría. Cuando irrumpió en nuestra habitación, su cara estaba sonrojada y sus ojos desorbitados de pánico. Mamá, ¿dónde está? Su camioneta no está en la entrada, pero todo su equipo de trabajo sigue en el garaje. La voz de Carlos se quebró al ver la escena, mi cara surcada de lágrimas, el armario medio vacío, la nota arrugada en mi puño. ¿Qué está pasando? Abrí la boca para explicar, pero no salieron palabras. ¿Cómo le dices a tu hijo de 18 años que su padre y su novia han destruido tu familia de la manera más cruel imaginable? En su lugar, simplemente le tendí la nota con dedos temblorosos. Carlos la leyó una, luego 2 veces, su rostro transformándose de la confusión al horror y a la angustia pura. No susurró, hundiéndose en nuestra cama. No, esto no puede ser real. Sofía no lo haría. Papá no lo haría. Su voz se apagó mientras las implicaciones lo abrumaban. Pero esta mañana devastadora era en realidad la culminación de un fin de semana que ya había destrozado el mundo de mi hijo. 3 días antes, Carlos había vuelto a casa de lo que debería haber sido una romántica cita de viernes por la noche con Sofía, y en cambio, se encontró enfrentando el primer desamor real de su joven vida. Estaba calificando trabajos en la sala de estar cuando oí su llave en la puerta principal alrededor de las 9:30. Eso era inusual. Sus citas de los viernes con Sofía solían durar mucho más, a menudo terminando con películas nocturnas o largas conversaciones en nuestra entrada. Cuando Carlos entró, supe de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Su cara estaba manchada y roja, sus ojos hinchados de llorar. Apretó su teléfono en una mano, mirando la pantalla como si contuviera alguna horrible verdad que no podía aceptar del todo. Cuando me vio levantar la vista de mis papeles, su compostura se derrumbó por completo. Me cortó, dijo, su voz apenas un susurro. Por mensaje de texto, mamá. 6 meses juntos, y ni siquiera pudo hacerlo en persona. Dejé mis papeles a un lado y abrí mis brazos, y Carlos se derrumbó en ellos como lo hacía cuando era un niño pequeño con las rodillas raspadas. Pero esta no era una herida que las vendas pudieran curar. Sus sollozos sacudían todo su cuerpo mientras me mostraba el mensaje en su teléfono: Carlos, necesito espacio para resolver mis cosas. Salir con alguien se siente demasiado inmaduro para donde estoy en mi vida ahora. Espero que lo entiendas.
Por favor, no me contactes por un tiempo. La frialdad de esas palabras hizo que me doliera el corazón por mi hijo. Esta era la chica que había pasado meses diciéndole lo maduro y maravilloso que era, que había elogiado su inteligencia y amabilidad en cada cena familiar. Ahora lo estaba descartando como inmaduro, como si toda su relación hubiera sido una especie de error. Nos sentamos juntos en el suelo de la cocina, no recuerdo cómo terminamos allí mientras Carlos desahogaba su corazón roto. Cuestionó todo sobre sí mismo, preguntándose si no era lo suficientemente inteligente, sofisticado o experimentado para alguien como Sofía. Quizás tenga razón, dijo entre lágrimas. Quizás solo soy un niño en comparación con sus amigos de la universidad. Le preparé un chocolate caliente, la misma bebida reconfortante que había preparado para cada crisis infantil, y nos quedamos despiertos hasta casi las 3 de la mañana mientras Carlos diseccionaba cada momento de su relación. Buscó señales que había pasado por alto, conversaciones que podrían haber insinuado su insatisfacción, momentos en los que de alguna manera no había cumplido sus expectativas. Parecía diferente esta semana, admitió, acurrucado en una esquina de nuestro sofá con una manta envuelta en sus hombros. Distante, como si su mente estuviera en otro lugar cuando estábamos juntos. Pero cuando le pregunté si algo andaba mal, solo dijo que estaba estresada por los exámenes parciales. Lo que más me preocupó durante esa larga noche no fue solo el dolor de Carlos, sino la reacción de Adrián a la crisis de nuestro hijo. Cuando Adrián finalmente llegó a casa de su supuesta sesión de trabajo tardía alrededor de la medianoche, encontrándonos a Carlos y a mí en la cocina con pañuelos y tazas vacías, su respuesta fue sorprendentemente insensible. ¿Noche difícil?, preguntó, pero su tono era más irritado que preocupado. Cuando le expliqué lo que había pasado, Adrián se encogió de hombros y dijo, amor de jóvenes. Esas cosas pasan. Se le pasará. Carlos miró a su padre con ojos heridos. Papá, ¿de verdad la amaba? Claro que sí, campeón, respondió Adrián, pero ya estaba revisando su teléfono, desplazándose por los mensajes con más interés del que mostraba a su desconsolado hijo. Pero tienes 18 años. Créeme, habrá muchas otras chicas. Miré a mi esposo en shock. ¿Dónde estaba el padre compasivo que había ayudado a Carlos en todas las demás crisis de su vida? ¿Dónde estaba el hombre que había pasado horas enseñando a nuestro hijo a andar en bicicleta, ayudando con la tarea y ofreciendo sabiduría gentil sobre crecer? En cambio, Adrián parecía casi ansioso por descartar el dolor de Carlos y cambiar de tema. ¿Y cuáles son los planes de Sofía ahora?, preguntó, todavía concentrado en su teléfono. ¿Va a dejar la universidad? ¿Volver a casa? La pregunta me pareció extraña. ¿Por qué a Adrián le importarían los planes futuros de Sofía cuando su hijo estaba sentado allí, devastado por su rechazo? Carlos no pareció notar las extrañas prioridades de su padre, pero algo frío comenzó a crecer en mi estómago. No lo sé, dijo Carlos miserablemente. Dijo que necesitaba espacio. Quizás se transfiera de escuela o algo así. Adrián asintió, pero capté algo en su expresión, no simpatía por Carlos, sino casi alivio. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, anunció que se iba a la cama y desapareció escaleras arriba, dejándome sola para consolar a nuestro hijo roto. Los 2 días siguientes pasaron en una neblina de la depresión de Carlos y mi creciente preocupación por el extraño comportamiento de Adrián. Mientras intentaba apoyar a Carlos en su primer desamor real, Adrián parecía más interesado en monitorear su teléfono y hacer preguntas casuales sobre el paradero de Sofía. El domingo por la noche, encontré a Adrián en su despacho, hablando en voz baja por teléfono. Cuando me vio en la puerta, terminó rápidamente la llamada y afirmó que era un cliente discutiendo el horario de trabajo del lunes. Pero eran casi las 10 de la noche. De un domingo. ¿Qué cliente llamaría para hablar de trabajo a esa hora? ¿Todo bien?, pregunté, sentándome en la silla frente a su escritorio. Bien, dijo, pero no me miró a los ojos. Solo intento adelantarme a los proyectos de esta semana. El lunes por la mañana trajo el descubrimiento de pánico de Carlos de que Sofía había desaparecido de su dormitorio. Su compañera de cuarto le dijo que Sofía había empacado sus pertenencias el domingo por la noche, dejando solo una breve nota para el consejero residente sobre tomarse un tiempo libre de la escuela por razones personales. Cuando Carlos me llamó desde el campus, su voz estaba cruda de un nuevo pánico. Mamá, ¿y si le pasó algo?
¿Y si está en problemas? ¿Debería llamar a la policía? Incluso mientras intentaba calmarlo, mi mente corría. El momento era demasiado coincidente, Sofía desapareciendo solo días después de romperle el corazón a Carlos, solo horas antes del propio y misterioso acto de desaparición de Adrián. Pero no podía expresar estas sospechas a Carlos, no cuando ya estaba destrozado. Ese lunes por la noche, mientras Carlos caminaba de un lado a otro en nuestra sala de estar tratando de decidir si conducir a la ciudad natal de Sofía para ver cómo estaba, observé a Adrián con atención. Estaba sentado en su sillón reclinable, supuestamente leyendo una revista de construcción, pero noté que nunca pasaba la página. Su atención estaba centrada en las angustiadas llamadas telefónicas de Carlos a los amigos de Sofía, sus intentos de contactarla a través de las redes sociales, su creciente desesperación por entender lo que había sucedido. Lo que me heló fue que Adrián no parecía preocupado ni comprensivo. Parecía calculador, como si estuviera monitoreando la situación, recopilando información, esperando algo. Ahora, de pie en nuestra habitación con esa devastadora nota en mis manos, todos esos momentos extraños de repente tenían perfecto sentido. Adrián no se había sorprendido por el desamor de Carlos porque lo había orquestado. No se había preocupado por la desaparición de Sofía porque la había planeado. Cada comportamiento extraño, cada comentario despectivo, cada llamada telefónica nocturna había sido parte de un engaño tan cruel que desafiaba la comprensión. Carlos seguía mirando la nota, su rostro pasando por la incredulidad, la rabia y una tristeza abrumadora. Lo planearon juntos, dijo finalmente, su voz hueca. Mientras yo lloraba por perderla, ella estaba planeando fugarse con mi papá. El sonido del espíritu quebrantado de mi hijo fue más devastador que cualquier dolor que hubiera experimentado. En un fin de semana, Carlos había perdido su primer amor, su fe en las relaciones y a su padre héroe. Y yo había perdido al esposo en quien había confiado durante 22 años y la vida segura que habíamos construido juntos. Ninguno de los dos sabía que esto era solo el comienzo de nuestra pesadilla. Para el martes por la tarde, cuando Adrián aún no había respondido a ninguna de mis frenéticas llamadas o mensajes de texto, tomé la decisión que nos transformaría de víctimas en sospechosos, llamé a la policía. El oficial Martínez llegó a nuestra casa en una hora, un joven patrullero que tomó notas mientras yo explicaba la situación. Al principio pareció comprensivo, haciendo preguntas de rutina sobre los hábitos de Adrián, su estado mental y cualquier estrés reciente en nuestro matrimonio. Cuando mencioné haber encontrado el mensaje de ruptura de Sofía en el teléfono de Carlos y su desaparición simultánea, la expresión del oficial Martínez cambió sutilmente. ¿Así que su esposo se fue el mismo fin de semana que la novia de su hijo rompió con él?, preguntó, su bolígrafo suspendido sobre su libreta. Sí, pero no creo. Empecé, pero me interrumpió. Señora, necesito pedirle que venga a la agencia del Ministerio Público mañana por la mañana. La detective Moreno querrá hablar con usted sobre este caso. La forma en que dijo caso me heló la sangre. Adrián había estado desaparecido por menos de 48 horas, y ya estaban tratando su desaparición como algo criminal. El miércoles por la mañana en la agencia del Ministerio Público lo cambió todo. La detective Moreno era una mujer severa de unos 50 años con cabello gris acero y ojos que parecían ver a través de cada palabra que decía. La sala de interrogatorios era exactamente como algo de una serie policíaca, paredes blancas, iluminación fluorescente y una mesa de metal que se sentía helada bajo mis palmas. Señora Torres, comenzó la detective Moreno, su voz desprovista de calidez. Hábleme de su matrimonio. ¿Alguna discusión reciente, problemas financieros, sospechas de infidelidad? Le expliqué sobre nuestra sólida relación, nuestras metas compartidas, nuestra participación en la comunidad. Pero con cada cosa positiva que decía, la expresión de la detective Moreno se volvía más escéptica, como si la felicidad misma fuera evidencia de culpabilidad. 22 años es mucho tiempo, dijo, reclinándose en su silla. La gente cambia. Tal vez Adrián quería salirse y usted no pudo aceptarlo. Eso no es lo que pasó, insistí, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. ¿Y el seguro de vida, señora Torres? ¿Cuánto vale su esposo muerto? La pregunta se sintió como un golpe físico. ¿Cree que le hice daño? ¿Cree que soy capaz de? Creo que la gente desesperada hace cosas desesperadas, interrumpió la detective Moreno, especialmente cuando hay dinero de por medio.
Durante las siguientes 2 horas, diseccionó cada aspecto de nuestro matrimonio, nuestras finanzas y nuestra dinámica familiar. Preguntó sobre los activos comerciales de Adrián, nuestras cuentas bancarias conjuntas y si habíamos estado discutiendo sobre la relación de Carlos con Sofía. Cada respuesta que daba parecía profundizar sus sospechas en lugar de aclarar la verdad. Esto es lo que creo que pasó, dijo finalmente la detective Moreno. Su esposo tenía una aventura con la novia de su hijo. Usted se enteró, lo confrontó, las cosas se calentaron y tal vez hizo algo de lo que se arrepiente. No, grité, levantándome tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. Adrián se fue voluntariamente. Se llevó su ropa, su pasaporte, su... Eso dice usted, respondió tranquilamente. Pero solo tenemos su palabra, ¿no es así? Salí de la agencia sintiéndome sucia y violada, como si mi dolor hubiera sido retorcido en algo feo y sospechoso. Pero la verdadera humillación estaba por llegar. El jueves por la mañana, estaba tomando café e intentando consolar a Carlos antes de la escuela cuando comenzaron a llegar coches frente a nuestra casa. A través de la ventana de la cocina, observé con horror cómo los policías descargaban equipos de sus vehículos mientras la detective Moreno se acercaba a nuestra puerta principal con papeles en la mano. Orden de cateo, anunció cuando abrí la puerta, empujándome el documento. Necesitamos examinar el inmueble en busca de indicios relacionados con la desaparición de Adrián Torres. Lo que siguió fue la experiencia más degradante de mi vida. Oficiales con guantes de látex invadieron cada habitación de nuestra casa, tratando nuestras pertenencias personales como posibles pruebas de un crimen. Fotografiaron nuestra habitación, buscaron huellas dactilares en el tocador de Adrián y embolsaron cuidadosamente artículos de nuestro baño, su cepillo de dientes, su maquinilla de afeitar y sus frascos de medicamentos. En nuestra habitación, examinaron la alfombra con lupas, buscando manchas de sangre que no existían. Deshicieron nuestra cama, buscando en el colchón evidencia de violencia. Un oficial pasó 20 minutos en nuestro vestidor, midiendo los espacios vacíos donde había estado la ropa de Adrián, como si las prendas faltantes fueran de alguna manera sospechosas en lugar de prueba de su partida voluntaria. Mientras tanto, los vecinos se reunían en sus porches y aceras, observando el espectáculo. La señora Hernández, que siempre había sido tan amigable, estaba en su jardín grabando abiertamente la escena con su teléfono. Los Jiménez de enfrente susurraban entre sí mientras señalaban nuestra casa. Incluso las familias que conocía desde hacía años me miraban con una mezcla de curiosidad y juicio que me erizaba la piel. El peor momento llegó cuando el transporte escolar de Carlos lo dejó en medio del caos. Mi hijo de 18 años subió por nuestra entrada para encontrar a oficiales uniformados sacando bolsas de pruebas de la casa de su infancia. La mirada de devastación en su rostro al darse cuenta de que su familia estaba siendo tratada como criminales me perseguirá para siempre. Mamá, dijo en voz baja, quedándose congelado en nuestro porche delantero. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, la detective Moreno apareció a nuestro lado. Carlos Torres, nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre la desaparición de tu padre. Ya le dije al oficial Martínez todo lo que se, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Bueno, nos gustaría que nos lo dijeras de nuevo, dijo ella, guiándolo hacia uno de los coches de policía. Verlos interrogar a mi hijo en el asiento trasero de una patrulla mientras los vecinos miraban boquiabiertos fue casi más de lo que podía soportar. Carlos salió 20 minutos después, pálido y tembloroso, después de haber sido interrogado sobre nuestra dinámica familiar, la relación de sus padres y si había presenciado alguna violencia doméstica en nuestra casa. La atención de los medios comenzó el viernes por la mañana. Me desperté y encontré camionetas de noticias estacionadas en nuestra calle y reporteros acampados frente a nuestra casa. Cuando intenté salir para ir a trabajar, me pusieron micrófonos en la cara mientras las cámaras grababan. «Señora Torres, ¿le hizo daño a su esposo?», gritó un reportero. «¿Está cooperando con la investigación?», llamó otro. «¿Qué le dice a los vecinos que afirman que su matrimonio tenía problemas?». Me abrí paso entre la multitud para llegar a mi coche, mis manos temblando mientras buscaba mis llaves. El viaje a la escuela se sintió surrealista, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Esa tarde, el director Velasco me llamó a su oficina con una expresión de incomodidad apenas disimulada. «Beatriz», dijo, evitando el contacto visual.
Dada la situación actual, la Junta Escolar cree que sería mejor que tomaras una licencia indefinida mientras continúa esta investigación. No me han acusado de nada, protesté. Ni siquiera me han acusado de nada concreto. Lo sé, dijo disculpándose, pero los padres de familia están haciendo preguntas. Les preocupa tener a alguien bajo investigación en una posición de autoridad sobre sus hijos. 15 años de servicio dedicado. Innumerables estudiantes a los que había ayudado en crisis. Programas que había desarrollado para apoyar a adolescentes en riesgo. Todo eso no significaba nada por culpa de sospechas y chismes. Estaba siendo castigada por ser la víctima de la traición de mi esposo. El acoso en línea fue aún peor. Alguien había creado un grupo de Facebook llamado Justicia para Adrián Torres, que trataba su desaparición como un misterio de asesinato y a mí como la principal sospechosa. Extraños analizaban fotos de nuestra familia, diseccionaban mis publicaciones en redes sociales y compartían teorías sobre mi culpabilidad. Los comentarios eran crueles. Personas que nunca me habían conocido estaban convencidas de que era una asesina a sangre fría que de alguna manera se había deshecho del cuerpo de mi esposo. El sábado por la mañana trajo el golpe más cruel de todos. Carlos llegó a casa de su trabajo de medio tiempo en la ferretería con un ojo morado y el labio partido. Cuando le exigí saber qué había pasado, rompió a llorar. Unos chicos de la escuela me acorralaron en el estacionamiento, sollozó. No paraban de llamarte asesina de esposos, diciendo que papá probablemente se escapó porque te tenía miedo. Cuando intenté defenderte, me atacaron. Mi hijo estaba pagando el precio de la traición de mi esposo y el juicio precipitado de la comunidad. Su último año de preparatoria, que debería haber estado lleno de preparativos para la universidad y recuerdos felices, estaba siendo destruido por susurros y acusaciones. Los padres de sus amigos estaban limitando el contacto de sus hijos con Carlos, como si el trauma de nuestra familia fuera de alguna manera contagioso. Esa noche, mientras Carlos se aplicaba una bolsa de hielo en su rostro hinchado, me miró con ojos que parecían décadas más viejos que sus 18 años. Mamá dijo en voz baja, ¿crees que papá volverá alguna vez? Quería darle esperanza, prometerle que Adrián volvería y lo explicaría todo. Pero al mirar a mi hijo destrozado, me di cuenta de que incluso si Adrián volvía, nuestra familia ya estaba destruida. La confianza, la seguridad, el amor que habíamos compartido, todo había sido destrozado por sus decisiones egoístas y el cruel juicio de la comunidad. No lo sé, mi amor, susurré, abrazándolo. Pero pase lo que pase, vamos a superar esto juntos. Ninguno de los dos sabía que la traición de Adrián era aún más profunda de lo que habíamos imaginado, y que las peores revelaciones aún estaban por llegar. Los 2 meses siguientes se extendieron ante nosotros como una pesadilla interminable, cada día trayendo una nueva humillación mientras nos aferrábamos el uno al otro para sobrevivir. Nuestras rutinas diarias se convirtieron en ejercicios para evitar el contacto humano. Me despertaba a las 5 de la mañana para ir al supermercado, con la esperanza de evitar a los vecinos que antes habían sido amigables pero que ahora me miraban con ojos sospechosos. Carlos y yo nos comunicábamos por mensajes de texto cuando los reporteros acampaban afuera, enviando actualizaciones sobre rutas seguras a través de nuestro propio vecindario. El teléfono se había convertido en nuestro enemigo. Cada llamada hacía que mi corazón se acelerara. ¿Eran noticias sobre Adrián? ¿Era la detective Moreno con pruebas que demostrarían mi inocencia o sellarían mi destino? ¿Era otro reportero queriendo una declaración o, peor aún, alguien del grupo de odio que se había formado en línea para discutir mi supuesta culpabilidad? Una llamada particularmente devastadora vino del socio de Adrián, Miguel Chen, 3 semanas después de la desaparición. Beatriz dijo, con la voz tensa. Odio hacerte esto, pero el proyecto Riverside exige respuestas. Amenazan con demandar si Adrián no se presenta para la entrega final. Miré la pila de contratos en el escritorio de Adrián, sintiéndome abrumada por el lenguaje técnico y las obligaciones legales que nunca había tenido que entender. ¿No puedes encargarte tú? Eres su socio. Yo soy el de las finanzas, no el experto en construcción, explicó Miguel disculpándose. Adrián siempre se encargaba de las relaciones con los clientes y los aspectos técnicos. Sin él aquí para firmar la entrega. Su voz se apagó, dejando las implicaciones en el aire. En un mes, 3 contratos importantes habían sido cancelados.
Clientes que antes habían elogiado el trabajo de Adrián ahora exigían reembolsos, preocupados de que sus proyectos nunca se completaran. El negocio que había tardado 20 años en construirse se estaba desmoronando en cuestión de semanas, llevándose nuestra seguridad financiera con él. El estrés me estaba consumiendo literalmente. Había perdido casi 7 kilos sin intentarlo, mi ropa colgaba suelta en un cuerpo que se sentía frágil y quebradizo. Dormir se volvió imposible. Cada crujido de la casa, cada portazo de coche en el vecindario, cada sonido inesperado me ponía en modo de pánico. Cuando lograba dormitar, me despertaba con sudores fríos, mi corazón latiendo con fuerza por pesadillas en las que los policías me arrastraban esposada mientras Carlos gritaba por su madre. Carlos sufría igual. Sus notas, que siempre habían sido excelentes, cayeron en picado. Las cartas de aceptación de la universidad que deberían haber traído celebración, en cambio, acumulaban polvo en su escritorio, ignoradas en medio del caos de nuestras vidas destruidas. Sus pocos amigos restantes le enviaban mensajes de vez en cuando, pero sus padres claramente les habían advertido que se mantuvieran a distancia de nuestra problemática familia. Empezamos a cenar en mi habitación con las cortinas corridas, escondiéndonos de los reporteros que todavía pasaban ocasionalmente en busca de una historia. Carlos se sentaba con las piernas cruzadas en la alfombra con su plato equilibrado en las rodillas, ambos demasiado agotados para mantener los rituales familiares normales. ¿Crees que realmente está muerto?, preguntó Carlos una noche, picoteando su cena de microondas sin comer. No lo sé, mi amor, respondí, aunque en privado había empezado a esperar que Adrián estuviera muerto en lugar de enfrentar la alternativa, que nos había abandonado voluntariamente y nos había dejado para lidiar con las consecuencias de su desaparición. La carta llegó un martes por la mañana a principios de marzo, 2 meses y una semana después de que Adrián desapareciera. Estaba revisando nuestro buzón a regañadientes, temiendo la colección habitual de facturas que no podíamos pagar y avisos legales sobre el negocio en quiebra. Mezclado con el correo basura había un sobre blanco liso sin remitente. Pero la letra en el frente hizo que mis manos comenzaran a temblar de inmediato. Era la escritura cuidada de Adrián, la misma que había firmado nuestra acta de matrimonio, escrito notas de amor durante nuestro matrimonio temprano y dirigido 22 años de tarjetas de aniversario. Mi nombre estaba escrito en tinta azul en el frente, señora Beatriz Torres. Me quedé en nuestra entrada sosteniendo ese sobre como si contuviera una bomba que podría explotar y terminar de destruir lo que quedaba de nuestras vidas. Una parte de mí quería romperlo sin leerlo para preservar la pequeña esperanza que quedaba de que Adrián había sido secuestrado o sufría de amnesia o cualquier explicación que no implicara un abandono deliberado. Pero tenía que saber. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y desdoblé 2 hojas de papel de cuaderno. Las primeras palabras que leí deberían haber traído alivio: Beatriz, estoy vivo y bien. En cambio, me llenaron de una rabia tan pura y caliente que literalmente vi manchas rojas bailando ante mis ojos. Estaba vivo. A salvo. Bien. Mientras Carlos y yo habíamos estado viviendo en el infierno, mientras la policía me trataba como a una criminal, mientras nuestra comunidad se volvía contra nosotros y nuestras vidas se desmoronaban, Adrián había estado perfectamente bien en otro lugar. Continué leyendo, y su tono casual empeoró todo. Escribió sobre su nueva vida en Cancún como si estuviera enviando una postal de vacaciones en lugar de explicar por qué había destruido a su familia. Describió el clima, las hermosas playas y lo refrescante que era empezar de nuevo en un lugar nuevo. Sé que esto es difícil de entender, escribió, pero me estaba asfixiando en nuestra antigua vida. Me sentía atrapado por expectativas y rutinas que ya no servían a quien me estaba convirtiendo. Necesitaba liberarme y finalmente empezar a vivir auténticamente. Vivir auténticamente. Como si nuestro matrimonio de 22 años hubiera sido una especie de actuación de la que se había cansado. Como si Carlos y yo fuéramos obstáculos para su crecimiento personal en lugar de la familia que había prometido amar y proteger. Pero el párrafo que me hizo colapsar en el suelo de nuestra cocina fue el de su alma gemela. Adrián escribió sobre encontrar el amor verdadero con alguien que entendía sus necesidades más profundas y lo desafiaba intelectualmente de maneras que nunca había experimentado. Mis piernas cedieron mientras leía el nombre: Sofía Villarreal, la novia de nuestro hijo. La chica de 19 años que se había sentado en nuestra mesa, elogiado mi cocina y hecho preguntas reflexivas sobre el futuro de Carlos.
La joven a la que había acogido en nuestro hogar, de la que me preocupaba cuando no comía lo suficiente e incluso le compré regalos de Navidad en diciembre pasado. Cada recuerdo de los últimos 6 meses se reorganizó de repente en mi mente. Las preguntas maduras de Sofía sobre nuestro matrimonio no habían sido curiosidad inocente, habían sido una recopilación de información para Adrián. Su interés en sus proyectos de construcción no había sido fascinación académica, había sido una búsqueda romántica. Cada cena familiar, cada viaje en coche, cada momento de amabilidad que le había mostrado había sido parte de un elaborado engaño diseñado para destruir el corazón de mi hijo y robarme a mi esposo. Recordé a Sofía ayudándome a lavar los platos después de las cenas familiares, haciendo preguntas personales sobre lo que hacía funcionar nuestro matrimonio. Usted y el señor Torres parecen tan felices, había dicho una noche, secando platos mientras yo fregaba ollas. ¿Cuál es su secreto? En ese momento, me había sentido halagada por su interés en aprender sobre relaciones saludables. Ahora me daba cuenta de que nos había estado estudiando, aprendiendo las preferencias y vulnerabilidades de Adrián para poder explotarlas. El detalle más cruel en la carta de Adrián fue su anuncio sobre el embarazo de Sofía. Estamos esperando un bebé en septiembre, escribió con evidente orgullo. Finalmente, tendré la oportunidad de ser padre de un niño que crecerá en un hogar lleno de amor auténtico y respeto mutuo. La implicación era clara, nuestro hogar no había estado lleno de amor auténtico. Carlos no había crecido con un padre que respetara a su familia. Todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio y familia había sido una mentira en la mente de Adrián. Me senté en el suelo de la cocina agarrando esa carta mientras hacía cálculos mentales que me enfermaban. Si Sofía debía dar a luz en septiembre y ahora era marzo, se había quedado embarazada alrededor de Navidad. Recordé esa temporada navideña. Adrián había sido particularmente atento, trayéndome flores y sugiriendo cenas románticas, todo mientras mantenía una aventura con la novia adolescente de nuestro hijo. El sonido de la llave de Carlos en la puerta principal me devolvió a la realidad. Había llegado temprano de su trabajo de medio tiempo, probablemente porque no podía concentrarse mejor que yo. Oí su mochila golpear el suelo y sus pasos acercándose a la cocina. Mamá llamó. ¿Estás bien? Pareces. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio la carta en mis manos y la devastación en mi rostro. Había madurado tanto en los últimos 2 meses, aprendiendo a leer mis expresiones y emociones de maneras que me rompían el corazón. ¿Es de papá? Preguntó en voz baja, sentándose a mi lado en el suelo. Asentí, incapaz de hablar. Carlos tomó suavemente la carta de mis manos temblorosas y comenzó a leer. Observé cómo su rostro cambiaba mientras procesaba cada horrible revelación, alivio convirtiéndose en confusión, confusión en traición, traición en angustia pura. Cuando llegó a la parte sobre Sofía, Carlos emitió un sonido que nunca antes había escuchado, un gemido roto que parecía provenir de lo más profundo de su alma. La carta cayó al suelo mientras él hundía la cara en sus manos. Nunca me amó, susurró entre sus dedos. Todo fue falso. Todo lo que compartimos, todo lo que sentí, fue solo un juego para acercarse a papá. Abracé a mi hijo mientras sollozaba con el tipo de desamor que cambia a una persona para siempre. Carlos ya no solo lloraba la pérdida de su primer amor. Estaba de luto por la muerte de su inocencia, su confianza en los adultos y su fe en la posibilidad de una conexión humana auténtica. ¿Hice algo mal?, preguntó entre lágrimas. ¿Fui un novio tan terrible que tuvo que encontrar a alguien mejor? ¿Alguien mayor y más sofisticado? No, mi amor, dije con ferocidad, acariciando su cabello mientras mi propia rabia se cristalizaba en algo frío y duro. No hiciste nada malo. Ellos son los que eligieron destruir a nuestra familia. Mientras sostenía a mi hijo destrozado, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y el shock que me habían consumido durante 2 meses se estaban transformando en determinación. Adrián y Sofía pensaron que podían destruir nuestras vidas y marcharse a su nuevo comienzo perfecto. Creían que podían dejarnos a Carlos y a mí recogiendo los pedazos mientras jugaban a la casita con su felicidad robada. Estaban equivocados. Ese único pensamiento resonó en mi mente mientras ayudaba a Carlos a levantarse y lo guiaba al sofá. Mientras él se acurrucaba bajo una manta, agotado por su colapso emocional, recogí la carta de Adrián del suelo de la cocina y la leí de nuevo. Esta vez, en lugar de devastación,
Sentí algo completamente diferente, una furia fría y calculadora. Mamá, la voz de Carlos estaba ronca de tanto llorar. ¿Qué vamos a hacer? Miré a mi hijo, este hermoso joven cuya confianza había sido destrozada por las dos personas que más deberían haberlo protegido. En ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Vamos a hacer que paguen, dije en voz baja. A la mañana siguiente, mientras Carlos estaba en la escuela tratando de salvar lo que quedaba de su último año, comencé a transformar el despacho de Adrián en algo que nunca podría haber imaginado, un cuarto de guerra dedicado a su destrucción. Empecé por reunir toda la información que pude encontrar sobre su nueva vida. La carta de Adrián mencionaba Cancún, pero había sido vago sobre los detalles. Sin embargo, años de vivir con él me habían enseñado sus patrones, sus preferencias y sus debilidades. A Adrián le encantaba la playa pero odiaba las multitudes, prefería los barrios de lujo pero no era ostentoso con la riqueza, y siempre elegía lugares con buenos campos de golf cerca. Usando habilidades que nunca había necesitado como orientadora vocacional, aprendí a navegar por las redes sociales como una detective digital. La cuenta de Instagram de Sofía, que probablemente asumió que estaba a salvo de su vida pasada, se convirtió en mi principal fuente de inteligencia. Aunque había bloqueado a Carlos y cambiado su nombre de usuario, no había pensado en hacer su cuenta completamente privada. Sus publicaciones contaban la historia de su paraíso robado, fotos de cenas al atardecer en restaurantes frente al mar, café matutino en un balcón con vistas al océano y fotos casuales de Adrián luciendo más relajado y feliz de lo que lo había visto en años. La crueldad casual de su felicidad pública mientras Carlos y yo sufríamos las secuelas de su traición alimentó mi determinación. Usando búsquedas inversas de imágenes y herramientas de seguimiento de ubicación que encontré a través de tutoriales en línea, comencé a mapear su nueva vida. El restaurante en las fotos de comida de Sofía era un lugar conocido en la zona hotelera de Cancún. La playa en sus románticas fotos al atardecer era Playa Delfines. La distintiva arquitectura visible en las fotos de su balcón redujo su vecindario a un exclusivo desarrollo residencial. En 2 semanas, había identificado su dirección exacta a través de los registros de propiedad. Adrián había comprado un condominio de playa de 7.2 millones de pesos usando fondos de nuestra cuenta de ahorros conjunta, dinero que yo pensaba que estaba destinado a la educación universitaria de Carlos y a nuestra jubilación. La traición fue más profunda al saber que había robado nuestro futuro para financiar su crisis de la mediana edad. Imprimí cada publicación en redes sociales, cada foto, cada comentario casual que revelaba detalles sobre sus rutinas diarias. Las paredes del antiguo despacho de Adrián se cubrieron con cronogramas que seguían su relación, mapas de su nuevo vecindario y copias de documentos financieros que probaban su robo. Los amigos lo habrían llamado obsesivo, pero se sentía como supervivencia. Mientras tanto, comencé a consultar con abogados para entender mis opciones legales. La primera abogada, la licenciada Chen, fue comprensiva pero desalentadora. El adulterio es doloroso, pero rara vez es rentable en los tribunales, explicó durante nuestra consulta inicial. El divorcio incausado limita sus opciones de recuperación. El segundo abogado, el licenciado Morales, fue más útil. Me explicó que podía demandar a Sofía por daño moral. Es un concepto claro en nuestro Código Civil, dijo, revisando las pruebas que había recopilado. Si podemos probar que sedujo intencionalmente a su esposo para destruir su matrimonio, podría recuperar una indemnización significativa por el daño moral. Pero fue la tercera abogada, la licenciada Dávila, quien me dio la munición que necesitaba para una justicia real. La licenciado Dávila se especializaba en delitos patrimoniales y casos de fraude. Mientras le exponía las pruebas financieras del robo de Adrián, la compra de propiedad no autorizada, los fondos comerciales que había desviado, los contratos que había abandonado, sus ojos se iluminaron con interés profesional. Esto no es solo adulterio, dijo, estudiando los estados de cuenta y los registros de propiedad. Esto es fraude sistemático. Robó bienes conyugales, abandonó obligaciones comerciales y la dejó a usted responsable de las deudas que él creó. Podemos presentar denuncias penales por fraude y abuso de confianza, demandas civiles por daños y perjuicios, y acciones de recuperación de activos que podrían llevarlos a la bancarrota a ambos. Cuanto más aprendía sobre las armas legales a mi disposición, más empoderada me sentía. Mientras que la detective Moreno me había tratado como a una criminal, mi propia investigación revelaba que Adrián y Sofía eran los verdaderos infractores de la ley.
Profundizar en nuestras finanzas reveló traiciones que no había imaginado. Adrián había abierto tarjetas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento, usándolas para financiar escapadas románticas y regalos caros para Sofía. Había sacado una segunda hipoteca sobre nuestra casa, usando el capital de nuestra vivienda para construir su fondo de escape mientras me dejaba responsable de pagos que no podía afrontar. La naturaleza sistemática de su engaño se hizo evidente a través de los registros bancarios y los informes de crédito. A partir de 8 meses antes de su desaparición, alrededor del momento en que Carlos trajo a Sofía a casa por primera vez, Adrián había comenzado a mover dinero, abrir cuentas y crear la infraestructura financiera para su nueva vida. Un descubrimiento particularmente devastador fue una caja de seguridad que nunca supe que existía. Usando mi autoridad como su esposa legal, obtuve acceso y la encontré vacía, excepto por un solo documento, un testamento que Adrián había redactado pero nunca firmado, dejando todo a mi amada Sofía Villarreal y nuestros futuros hijos. El descarte casual de Carlos y de mí en ese borrador de documento reveló la profundidad de su abandono emocional. Pero entender los crímenes financieros de Adrián era solo una parte de mi estrategia. También comencé a estudiarlo psicológicamente, analizando su personalidad y debilidades para diseñar una venganza que lo lastimara de la manera más efectiva. La mayor vulnerabilidad de Adrián era su orgullo. Siempre le había importado profundamente su reputación en la comunidad, su imagen como un exitoso hombre de negocios y un devoto hombre de familia. La humillación pública de ser expuesto como un ladrón y un depredador lo devastaría más que cualquier sanción financiera. Investigué los antecedentes de Sofía con la misma minuciosidad, su familia adinerada, sus prestigiosas conexiones universitarias, su imagen cuidadosamente cultivada como una joven profesional prometedora. Todo se derrumbaría si su papel en la destrucción de nuestra familia se hiciera público. El avance llegó un martes por la noche en abril, 3 semanas después de comenzar mi investigación. Mientras monitoreaba las cuentas de redes sociales de Sofía, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara de emoción, un anuncio de compromiso. Adrián Torres y Sofía Villarreal están encantados de anunciar su compromiso y su próxima boda en San Miguel de Allende, Guanajuato, decía la publicación, acompañada de una foto del enorme anillo de diamantes de Sofía, comprado, sin duda, con dinero robado del fondo universitario de Carlos. Pero el verdadero regalo fue la fecha y la información del lugar de la boda. Estaban planeando una ceremonia en junio en una elegante capilla del centro histórico, seguida de una recepción en el exclusivo Hotel Rosewood. La adinerada familia de Sofía claramente no escatimaba en gastos para la boda de sociedad de su hija. Mientras miraba ese anuncio, todo encajó. Esto no era solo su celebración, era mi oportunidad para una justicia perfecta. Habían elegido hacer pública su felicidad robada, lo que significaba que yo podía hacer pública su destrucción de la misma manera. Comencé a investigar el lugar, las posibilidades de la lista de invitados y la cobertura mediática local que atraería una boda de tan alto perfil. Las conexiones familiares de Sofía en la región significaban que fotógrafos y reporteros de sociales estarían documentando cada momento de su día especial. La ironía era hermosa. Habían robado la felicidad de mi familia en secreto, pero querían celebrar su amor robado frente a todos los que les importaban. Les daría la atención pública que anhelaban, solo que no de la manera que esperaban. Por primera vez desde que encontré la nota de abandono de Adrián, sonreí con genuina satisfacción. El día de su boda sería, en efecto, inolvidable, solo que no por las razones que ellos anticipaban. La justicia estaba llegando, y sería perfectamente legal, absolutamente devastadora y completamente pública. La boda estaba programada para el sábado, 15 de junio, lo que me daba exactamente 6 semanas para finalizar cada detalle de mi plan. Elegí mi atuendo con el mismo cuidado que un general selecciona su armadura de batalla. El vestido negro que encontré en una boutique era elegante pero severo, profesional pero inconfundiblemente fúnebre. Cuando me lo probé en el probador, la vendedora comentó que era perfecto para ocasiones formales. Si tan solo supiera cuán formal sería esta ocasión en particular. El viaje de 4 horas a San Miguel de Allende se sintió interminable y demasiado corto a la vez. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y me encontré ensayando mi discurso en voz alta en el coche vacío. Cada palabra tenía que ser perfecta, cada frase calculada para un impacto máximo. Había practicado frente al espejo de mi habitación durante semanas, cronometrando cada sección para asegurarme de que pudiera entregar toda la revelación antes de que la seguridad pudiera escoltarme fuera.
Me opongo, le dije a mi reflejo en el espejo retrovisor mientras paraba a echar gasolina. Me opongo porque el novio todavía está legalmente casado conmigo, lo que convierte esta ceremonia en un acto de bigamia. Las palabras se sentían poderosas en mi lengua, llevando el peso de 22 años de matrimonio y meses de traición sistemática. Para cuando llegué al centro histórico de San Miguel, podía recitar mi discurso completo sin dudar, cada devastadora revelación fluyendo sin problemas hacia la siguiente. Me registré en un hotel del centro, un hotel modesto que parecía apropiado para una mujer cuyo esposo le había robado su seguridad financiera. En el espejo del baño, me apliqué el maquillaje con precisión quirúrgica, lo suficiente para lucir pulcra y profesional, no lo suficiente como para parecer vanidosa o frívola. No se trataba de belleza, se trataba de justicia. La capilla era todo lo que esperaba del privilegiado entorno de Sofía, una fachada barroca impecable, vitrales que captaban la luz del sol de la tarde y un aire de dinero de abolengo de la región del Bajío que hacía que mis orígenes de clase media se sintieran obvios. Los invitados a la boda ya llegaban en coches caros, mujeres con vestidos de diseñador y hombres con trajes a medida que probablemente costaban más que la colegiatura mensual de Carlos. Me colé durante la socialización previa a la ceremonia, aceptando un programa de un acomodador que sonrió cortésmente y me dirigió hacia el lado de la novia. Irónico, considerando que probablemente era la única persona allí que realmente entendía qué tipo de mujer era Sofía. Encontrando un asiento cerca de la parte de atrás, observé a la multitud con el ojo analítico desarrollado durante meses de investigación. La familia de Sofía dominaba las primeras filas, distinguidas parejas mayores que se comportaban con la confianza que proviene de la riqueza generacional. Su madre, una mujer delgada con una postura perfecta y perlas, se secaba los ojos con un pañuelo de encaje. Su padre, de cabello plateado y rostro severo, consultaba repetidamente su caro reloj. Esta gente no tenía idea de que su hija era una rompehogares que había seducido a un hombre casado el doble de su edad y destruido a su familia en el proceso. Para ellos, Adrián era probablemente un exitoso hombre de negocios que había conquistado a su hija con su madurez y estabilidad. No tenían ni idea de que era un ladrón y un abandonador que había dejado a su hijo adolescente con el corazón roto y a su esposa enfrentando una investigación criminal. La ceremonia comenzó con música clásica que resonó maravillosamente por la capilla. Las damas de honor con vestidos rosa pálido caminaron por el pasillo, seguidas por lo que supuse era la hermana menor de Sofía como dama de honor. Luego vino la novia misma, y tuve que admitir que se veía impresionante. Sofía llevaba lo que claramente era un vestido de diseñador, capas de seda y encaje que probablemente costaban más que la mayoría de los coches de la gente. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante peinado que mostraba su grácil cuello, y su sonrisa irradiaba el tipo de alegría que solo debería provenir del amor puro y honesto. La ironía me revolvió el estómago. Adrián estaba en el altar luciendo más guapo de lo que lo había visto en años. Su smoking estaba perfectamente entallado, su cabello peinado, su rostro brillando con una felicidad que había sido comprada con dinero robado y construida sobre vidas destruidas. Cuando Sofía lo alcanzó, él tomó sus manos con la misma reverencia gentil que una vez me había mostrado a mí el día de nuestra boda. El sacerdote, un anciano de ojos amables que claramente no tenía idea de que estaba a punto de oficiar una ceremonia construida sobre mentiras, comenzó el servicio tradicional. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para presenciar la unión de Adrián y Sofía en santo matrimonio. Escuché las palabras familiares con creciente anticipación, esperando mi momento. La ceremonia continuó con lecturas, votos e intercambio de anillos mientras yo permanecía perfectamente quieta, mi carpeta con documentos legales descansando en mi regazo como un arma cargada. Finalmente, el sacerdote llegó al momento crucial. Si alguna persona presente conoce algún impedimento para que estos dos no se unan en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La capilla quedó en silencio, excepto por el sonido de mi silla crujiendo al levantarme. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, la confusión recorriendo a la multitud mientras intentaban ubicar a la inesperada invitada de negro que estaba interrumpiendo su perfecta ceremonia. Me opongo, dije claramente, mi voz resonando por la silenciosa capilla con la autoridad de la verdad absoluta. El rostro de Sofía palideció bajo su maquillaje profesional. La sonrisa confiada de Adrián se congeló y luego se desmoronó cuando el reconocimiento apareció en sus ojos. Comencé a caminar hacia el frente de la capilla, mis tacones resonando contra el suelo de cantera con cada paso medido. Me opongo, continué, porque el novio todavía está legalmente casado conmigo,
lo que convierte esta ceremonia en un acto de bigamia, un delito según el Código Penal. Jadeos resonaron por la capilla. La madre de Sofía dejó caer su pañuelo. Su padre se levantó a medias de su asiento, su rostro enrojecido de confusión e ira. Llegué al frente de la capilla y me volví para enfrentar a la multitud, hablando con la misma autoridad tranquila que había usado para dirigirme a las juntas escolares y las reuniones de padres. También me opongo porque la novia está esperando un hijo de mi esposo, concebido mientras ella salía con mi hijo de 18 años. El mismo hijo que hoy está en casa, destrozado por la traición de estas dos personas en las que más confiaba. El silencio se rompió en un caos. Los invitados a la boda comenzaron a hablar a la vez, sus voces subiendo en shock e indignación. Sofía dejó caer su ramo, las costosas flores esparciéndose por los escalones del altar. Adrián se acercó a mí, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Damas y caballeros, continué, alzando la voz por encima del alboroto. Permítanme presentarme. Soy Beatriz Torres, la esposa de Adrián desde hace 22 años y la madre del hijo cuya novia le robaron. Abrí mi carpeta y saqué los documentos legales que había preparado con tanto cuidado. Adrián Torres, se te notifica de la demanda de divorcio por adulterio, abandono de hogar y fraude. Sofía Villarreal, se te notifica de una demanda por daño moral e interferencia dolosa en mi matrimonio. Adrián finalmente encontró su voz. Beatriz, no lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que robaste más de 3.6 millones de pesos de nuestras cuentas conjuntas para financiar esta relación. Entiendo que abandonaste contratos de construcción, dejando a tus clientes sin recurso. Entiendo que dejaste que nuestro hijo creyera que su novia lo había dejado cuando, en realidad, tú la sedujiste para alejarla de él. El padre de Sofía se levantó, su rostro rojo de ira. ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted para interrumpir la boda de mi hija? Soy la mujer cuya familia su hija destruyó por deporte, respondí con calma. Mientras planeaban esta costosa ceremonia, mi hijo ha estado en terapia tratando de entender por qué su primer amor lo abandonó. Lo que celebran hoy está construido sobre las ruinas de la confianza de un adolescente y el matrimonio de 22 años de una familia. El sacerdote, claramente abrumado por la situación, se adelantó. Quizás deberíamos posponer la ceremonia hasta que este asunto pueda resolverse. No hay nada que resolver, dije con firmeza. Estos dos han estado viviendo juntos mientras él sigue legalmente casado conmigo. Cualquier ceremonia realizada hoy sería inválida y fraudulenta. Me volví hacia Adrián y Sofía, que estaban congelados en el altar como actores que hubieran olvidado sus líneas. Recibirán noticias de mi abogada sobre las denuncias penales por fraude. También pagarás una pensión por los daños emocionales de Carlos y la restitución por los contratos comerciales que abandonaste. El fraude por sí solo es motivo de cargos penales graves, anuncia la sala. El abandono de las obligaciones comerciales ha dejado a múltiples familias sin hogares terminados y a contratistas sin pago. Esto no es solo adulterio, es fraude sistemático. Con eso, me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo, dejando el caos a mi paso. Detrás de mí, podía oír a Sofía llorar, a Adrián intentando dar explicaciones que caían en oídos sordos y a miembros de la familia enojados exigiendo respuestas. Al llegar a las puertas de la capilla, me detuve y miré hacia atrás la destrucción que había causado. Su día perfecto se había convertido en una sala de tribunal. Su alegre celebración se transformó en un juicio público. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente satisfecha. La justicia se había servido, y su sabor era exactamente tan dulce como lo había imaginado. Mientras me alejaba de la capilla, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente en mi bolso. Para cuando llegué a mi hotel, tenía 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de números que no reconocía. La primera llamada que devolví fue de un canal de noticias local, la misma estación que había publicado historias sensacionalistas sobre la misteriosa desaparición de Adrián 3 meses antes. Ahora, la reportera Jennifer Hinojosa estaba sin aliento de emoción por conseguir una entrevista exclusiva con la mujer que había irrumpido en la boda más comentada de San Miguel. Señor Torres dijo, nuestros espectadores necesitan escuchar su versión de esta increíble historia. ¿Estaría dispuesta a hacer una entrevista en vivo esta noche?
Durante meses, los medios me habían tratado como a una sospechosa de un crimen, especulando sobre mi papel en la desaparición de Adrián y pintándome como inestable y potencialmente peligrosa. Ahora, querían darme una plataforma para decir la verdad. La ironía era deliciosa. Haré la entrevista, dije, pero solo si están preparados para discutir el verdadero crimen aquí, el fraude de Adrián y el abandono de sus responsabilidades familiares. En 2 horas, estaba sentada en el vestíbulo del hotel haciendo una entrevista en vivo para la televisión que sería recogida por noticieros de todo el país. Jennifer, hinojosa, escuchó con genuino shock mientras detallaba el robo sistemático de Adrián de nuestros bienes conyugales, su manipulación de nuestro hijo adolescente y la seducción calculada de Sofía a un hombre casado. ¿Así que está diciendo que su esposo no desapareció? ¿Robó dinero y se fugó con la novia de su hijo?, preguntó Jennifer, su compostura profesional apenas conteniendo su asombro. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondí con calma. Mientras la fiscalía me investigaba por posible violencia, mi esposo vivía con dinero robado con una chica de 19 años que había roto el corazón de mi hijo como parte de su aventura. La entrevista se volvió viral en horas. Las redes sociales explotaron con apoyo para Carlos y para mí, con miles de comentarios expresando indignación por la traición de Adrián y Sofía. La etiqueta Justicia para Beatriz comenzó a ser tendencia, acompañada de publicaciones elogiando mi valentía al exponer públicamente su engaño. Pero el momento más dulce llegó cuando llamé a Carlos desde mi habitación de hotel esa noche. Mamá, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz por primera vez en meses. Todos han visto las noticias. La gente finalmente está entendiendo lo que realmente nos pasó. Su alivio era palpable a través del teléfono. Durante meses, Carlos había soportado susurros y miradas sospechosas de compañeros de clase que pensaban que su familia estaba de alguna manera manchada por el escándalo. Ahora, la verdad estaba a la luz y la opinión pública había cambiado completamente a nuestro favor. La señora Pacheco llamó, continuó Carlos emocionado. Quería disculparse por evitarnos e invitarnos a cenar el domingo. Y el señor Chen, el socio de papá, quiere hablar sobre contratarme para el verano. Dijo que cualquier hijo tuyo debe ser un buen chico que merece una oportunidad. Las victorias legales comenzaron a llegar incluso más rápido de lo que había anticipado. El lunes por la mañana recibí una llamada de la licenciada Dávila, mi abogada, con noticias que me hicieron reír a carcajadas. El abogado de Adrián llamó esta mañana queriendo negociar un acuerdo, dijo, apenas conteniendo su propia diversión. Aparentemente, tu pequeña actuación en la capilla lo ha puesto muy ansioso por resolver esto en silencio. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, aunque ya sabía que tenía todas las cartas. Restitución total de los fondos robados, más indemnización por pérdidas comerciales, más compensación por daño moral para ti y para Carlos. Estamos hablando de casi 9 millones de pesos, Beatriz. También ha aceptado anular el matrimonio bígamo, renunciar a todas las reclamaciones sobre la sociedad conyugal y aceptar la responsabilidad de la pensión alimenticia. Los cargos de bigamia habían creado un caos legal para Adrián y Sofía que se extendía mucho más allá de su vergüenza. Su boda era legalmente nula, lo que significaba que tendrían que devolver miles de pesos en regalos a familiares humillados. El exclusivo hotel que había albergado su recepción exigía el pago por daños a su reputación. La familia de Sofía amenazaba con cortarle el apoyo financiero a menos que terminara la relación con el hombre, que los había convertido en el hazmerreír de la sociedad local. Más satisfactorio fue enterarme de la investigación penal que se había desencadenado por mis acusaciones públicas. La Fiscalía General del Estado ahora estaba examinando las prácticas comerciales de Adrián, sus declaraciones de impuestos y su abandono de los contratos de construcción. Su cédula profesional de ingeniero civil había sido suspendida a la espera del resultado de múltiples cargos de fraude. Nunca volverá a trabajar en la construcción, explicó la licenciado Dávila durante una de nuestras reuniones. La responsabilidad profesional por sí sola ha destruido su reputación en la industria. Incluso si evita la cárcel, se enfrenta a años de demandas civiles de clientes cuyos proyectos abandonó. Los resultados de la prueba de paternidad, cuando llegaron 2 semanas después, confirmaron lo que todos sabíamos. El bebé de Sofía era de Adrián. El tribunal le ordenó pagar la pensión alimenticia, pero lo más importante, documentó legalmente su adulterio y proporcionó pruebas adicionales para nuestro caso de fraude. Mientras tanto, en casa,
La actitud de nuestra comunidad hacia Carlos y hacia mí se había transformado por completo. Los mismos vecinos que cruzaban la calle para evitarme ahora traían cazuelas de comida y ofrecían ayuda con el jardín. Nuestro buzón se llenó de tarjetas de miembros de la iglesia expresando apoyo y disculpas por haber dudado de nosotros. La vindicación más significativa llegó cuando el párroco me pidió que hablara en la misa del domingo sobre el perdón y la justicia. De pie en el mismo púlpito donde Adrián y yo habíamos sido presentados como un ejemplo de matrimonio cristiano, compartí nuestra historia de traición y recuperación. A veces dije a la congregación, poner la otra mejilla significa asegurarse de que los malhechores enfrenten las consecuencias de sus acciones. El verdadero perdón no requiere permitir que el daño continúe. La ovación de pie que siguió se sintió como un bautismo, lavando meses de vergüenza y sospecha. El proceso de sanación de Carlos se convirtió en mi mayor fuente de orgullo. Comenzó a ver a la doctora Rebeca Martínez, una terapeuta especializada en trauma adolescente, y empezó a procesar el abandono de su padre de manera saludable. Estoy aprendiendo que las decisiones de papá no dicen nada sobre mi valor como persona, me dijo Carlos después de una de sus sesiones. ¿La doctora Martínez dice que las personas que realmente te aman no desaparecen cuando las cosas se complican? Sus planes universitarios también evolucionaron. En lugar de quedarse cerca de casa como había planeado originalmente, Carlos eligió irse a estudiar a otro estado, donde podría empezar de nuevo sin el bagaje del calvario público de nuestra familia. Quiero estudiar ingeniería como papá siempre sugirió, dijo. Pero quiero construir cosas que duren, no abandonar proyectos cuando me aburra. La sabiduría en sus palabras me hizo llorar. A pesar de todo lo que Adrián había hecho para lastimarlo, Carlos estaba eligiendo tomar las lecciones positivas y dejar atrás los patrones tóxicos. Para agosto, nos habíamos adaptado a una nueva normalidad que se sentía más saludable que cualquier cosa que hubiéramos experimentado durante los últimos años de mi matrimonio. El dinero del acuerdo había saldado nuestras deudas y restaurado el fondo universitario de Carlos. Había vuelto a mi puesto de orientadora con una pasión renovada, ayudando a otros estudiantes a navegar crisis familiares con la sabiduría duramente ganada de alguien que había sobrevivido a la traición y emergido más fuerte. La casa misma se convirtió en un símbolo de nuestra recuperación. Redecoré el antiguo despacho de Adrián, transformándolo de un cuarto de guerra a un espacio tranquilo para la lectura y la reflexión. Carlos y yo pintamos la cocina juntos, eligiendo colores que se sentían frescos y esperanzadores en lugar de cargados de recuerdos dolorosos. Lo más importante, ambos habíamos aprendido a confiar en nuestros instintos sobre las personas y las relaciones. La experiencia había sido devastadora, pero también nos había hecho más fuertes, más honestos y más agradecidos por las conexiones genuinas. El paraíso de Adrián y Sofía, mientras tanto, se había desmoronado bajo el peso de las consecuencias legales y la desgracia social. La justicia no solo se sirvió, fue un festín que nos sostendría durante años. Pero la verdadera transformación comenzó cuando me di cuenta de que sobrevivir a su traición me había dado algo invaluable, la capacidad de ayudar a otros a navegar por una devastación similar. Regresar a mi puesto de orientadora ese otoño se sintió como entrar en una carrera completamente nueva, aunque caminaba hacia la misma oficina que había ocupado durante 15 años. Mis colegas me trataban de manera diferente ahora, no con lástima, sino con un respeto que provenía de presenciar a alguien sobrevivir a lo impensable y emerger más fuerte en lugar de amargado. Beatriz, dijo el director Velasco durante mi primera semana de regreso, nunca he visto a los estudiantes responder a un consejero como te responden a ti ahora. Hay algo diferente en cómo conectas con ellos. Tenía razón. Los estudiantes que antes me habían visto como una figura de autoridad adulta más, ahora me buscaban específicamente cuando enfrentaban una crisis familiar. Se había corrido la voz sobre mi experiencia, y los adolescentes que lidiaban con el divorcio, la infidelidad o el abandono encontraban consuelo al hablar con alguien que realmente entendía su dolor. Jessica Martínez, una estudiante de tercer año cuyo padre se había ido con una mujer más joven, se sentó en mi oficina una tarde de octubre con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Torres», dijo, «todo el mundo sigue diciéndome que no es mi culpa. Pero, ¿cómo se cree eso de verdad? ¿Cómo dejas de sentir que hiciste algo mal?» Miré a esta hermosa y rota chica y vi el rostro de Carlos de aquellos meses oscuros en los que había cuestionado todo sobre sí mismo. «Jessica», dije suavemente,
La lección más difícil que aprendí es que algunas personas son capaces de un egoísmo extraordinario. Las decisiones de tu padre revelan su carácter, no el tuyo. El hecho de que estés sentada aquí haciendo estas preguntas demuestra que tienes más integridad a los 16 que él ha demostrado a los 40. Estas conversaciones me llevaron a desarrollar nuevos programas en la escuela enfocados en reconocer la manipulación y construir límites de relación saludables. Usando mi dolorosa educación, creé talleres para enseñar a los estudiantes a identificar comportamientos de seducción predatoria, a comprender las señales de advertencia de relaciones inapropiadas y a confiar en sus instintos cuando algo se sentía mal. La respuesta fue abrumadora. Los padres de familia solicitaron sesiones adicionales. Otros distritos escolares me pidieron que presentara mis materiales a su personal de orientación. En un año, viajaba a conferencias por todo el país, compartiendo mi experiencia en trauma familiar y recuperación. Tu historia ha transformado mi forma de abordar la orientación, me dijo la doctora Ángela Roberts después de una presentación en Guadalajara. Nos has demostrado que sobrevivir a una traición no te daña, te hace sabio. Mientras tanto, a Carlos le iba de maravilla en la universidad de maneras que llenaban mi corazón de orgullo y asombro. Nuestras llamadas telefónicas semanales se habían convertido en lo más destacado de mi semana, escuchando sobre su éxito académico y su crecimiento social. Mamá dijo durante una llamada en octubre, su voz brillante de emoción: he decidido hacer una doble especialización en ingeniería y psicología. Quiero entender cómo funcionan las cosas, tanto las máquinas como las personas. Su elección de la psicología como enfoque tenía perfecto sentido. Carlos había vivido el tipo de trauma familiar que muchos terapeutas solo leen en los libros de texto. Su experiencia vivida, combinada con su empatía e inteligencia naturales, lo convertiría en un consejero extraordinario algún día. Pero lo que más me conmovió fue escuchar sobre su primera relación seria desde Sofía. Emma Chen era una estudiante de segundo año de educación, y según las descripciones de Carlos, era todo lo que Sofía había pretendido ser: amable, genuina e interesada en Carlos por quien era realmente, en lugar de por lo que podía proporcionar. Ella sabe todo lo que pasó, me dijo Carlos durante una de nuestras llamadas. Tenía terror de contarle lo de papá y Sofía, pero ella simplemente escuchó y luego dijo que tenía sentido porque era tan maduro para mi edad. Dijo que pasar por algo así y todavía poder confiar en la gente demostraba una verdadera fortaleza. La sabiduría en la respuesta de Emma me hizo llorar. Ella entendía que el trauma podía crear profundidad y resiliencia en lugar de solo daño. Carlos había encontrado a alguien que apreciaba al hombre en el que se había convertido al sobrevivir a la traición de su padre. ¿Eres feliz, mi amor?, pregunté durante una de nuestras conversaciones en las vacaciones de Navidad. Sí, mamá dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, estoy realmente emocionado por el futuro. Y estoy agradecido por cómo luchaste por nosotros. Verte enfrentar a papá y a Sofía me enseñó que dejar que la gente te pisotee no es amabilidad, es permitirlo. El crecimiento personal que había experimentado fue quizás el regalo más inesperado de nuestra terrible experiencia. Siempre había sido confiada hasta la médula, asumiendo lo mejor de las personas y descartando las señales de alerta por lealtad o pensamiento ilusorio. Ahora poseía una habilidad casi sobrenatural para sentir cuando alguien era manipulador o deshonesto. En una kermés de la iglesia, observé a Sandra Villarreal, una nueva miembro, moverse por la sala con el mismo encanto calculado que había visto a Sofía usar con nuestra familia. Hacía preguntas personales indiscretas, elogiaba a la gente en exceso y parecía particularmente interesada en el viudo adinerado, el señor Pacheco. Ten cuidado con esa, le advertí en voz baja a la señora Hernández. Está de caza, no socializando. 2 meses después, Sandra fue sorprendida robando de la colecta de la iglesia e intentando manipular al señor Pacheco para que cambiara su testamento. Mis instintos habían sido correctos, y varios miembros de la congregación me agradecieron la advertencia. Esta nueva habilidad para detectar comportamientos depredadores me llevó a convertirme en una defensora no oficial de otros cónyuges traicionados en nuestra comunidad. Se corrió la voz de que podía ayudar a las personas a navegar los desafíos legales y emocionales de la infidelidad y el abandono. Mi sala de estar se convirtió en un grupo de apoyo informal donde las mujeres compartían sus historias y aprendían de las experiencias de las demás.
Me salvaste la vida, me dijo Margarita Foster después de que la ayudé a documentar la infidelidad financiera de su esposo antes de solicitar el divorcio. Sin tu guía, lo habría perdido todo. Trabajando con abogados locales, ayudé a educar a la gente sobre las demandas por daño moral, las estrategias de protección de activos y las técnicas de documentación que podrían prevenir el tipo de devastación que Adrián había infligido a nuestra familia. El conocimiento realmente era poder, y estaba decidida a armar a otras víctimas con las herramientas que necesitaban para defenderse. Pero quizás mi trabajo de defensa más importante implicó hablar públicamente sobre las relaciones inapropiadas para la edad y los comportamientos de seducción predatoria. Demasiados padres pasaban por alto las señales de advertencia que yo había ignorado cuando Adrián comenzó a perseguir a Sofía. En las reuniones de la Asociación de Padres de Familia y en los foros comunitarios, compartí nuestra historia para ayudar a proteger a otras familias de una destrucción similar. Los depredadores no siempre parecen monstruos, expliqué a un auditorio lleno de padres preocupados. A veces se parecen a tu esposo, tu amigo o el padre del novio de tu hijo. Obtienen acceso a través de la confianza y la familiaridad, y luego explotan ese acceso para destruir familias. Las consecuencias a largo plazo para Adrián y Sofía continuaron desarrollándose de maneras que demostraron que la justicia podía ser tanto rápida como duradera. Las actualizaciones llegaban a través de conocidos mutuos y redes sociales, pintando un cuadro de dos personas cuyo momento de pasión egoísta les había costado décadas de consecuencias. La carrera de construcción de Adrián fue destruida permanentemente. Los cargos de fraude habían resultado en libertad condicional, servicio comunitario y el requisito de pagar una restitución a los clientes abandonados. Su cédula profesional fue revocada, y su reputación en la industria estaba tan dañada que no podía encontrar trabajo, ni siquiera como jornalero. La familia de Sofía, en efecto, la había cortado financieramente, disgustada por el escándalo que había traído a su nombre. Su educación universitaria quedó inconclusa, sus perspectivas de carrera limitadas por su asociación con el caso de fraude. La apasionada historia de amor que parecía valer la pena destruir a nuestra familia resultó incapaz de sobrevivir al estrés de las consecuencias del mundo real. Escuché que ambos trabajan en una mueblería de descuento en alguna ciudad fronteriza, me dijo Carlos durante una de nuestras llamadas, su tono práctico en lugar de vengativo. Aparentemente, su relación es bastante inestable. Resulta que la pasión construida sobre la traición a otras personas no es una base estable. La paz que sentí al escuchar esta noticia no era por venganza. Era por responsabilidad. Adrián y Sofía habían tomado decisiones que devastaron a personas inocentes, y estaban enfrentando las consecuencias naturales de esas decisiones. Mientras tanto, Carlos y yo habíamos reconstruido nuestras vidas sobre una base de verdad, resiliencia y amor auténtico. Mientras estaba sentada en mi cocina renovada en el segundo aniversario del abandono de Adrián, reflexioné sobre cuán completamente se habían transformado nuestras vidas. La mujer que una vez se definió a sí misma a través de su matrimonio con un hombre que nunca la valoró de verdad se había convertido en alguien que conocía su propio valor, independientemente de cualquier relación. A Carlos le iba de maravilla en la universidad, construyendo relaciones saludables basadas en el respeto mutuo en lugar de la manipulación. Yo estaba ayudando a otras familias a navegar el trauma y reconstruir sus vidas. Nuestra casa se había convertido en un santuario de paz genuina en lugar de una fachada que ocultaba la disfunción. Algunas traiciones son tan completas que despojan de toda ilusión y te obligan a reconstruir desde cero. Al destruir a nuestra familia, Adrián y Sofía nos habían dado inadvertidamente el mayor regalo posible, la oportunidad de crear algo auténtico, fuerte y hermoso de las cenizas de su engaño. La verdad, resultó, realmente era el cimiento de una felicidad duradera. 5 años después, estaba de pie entre el público en la ceremonia de graduación del TEC de Monterrey, viendo a Carlos cruzar el escenario para recibir su doble título en Ingeniería y Psicología. El joven que aceptaba su diploma se parecía poco al adolescente desconsolado que una vez había sollozado en el suelo de nuestra cocina. Sus hombros estaban rectos, su sonrisa era genuina, y cuando me vio entre la multitud, me saludó con un pequeño gesto que hizo que mi corazón se elevara. A mi lado, Emma apretó mi mano con entusiasmo. Llevaban 6 meses comprometidos, y no podría haber elegido una mejor nuera si la hubiera seleccionado yo misma. Después de la graduación, Carlos comenzaría su maestría en terapia familiar, mientras que Emma comenzaría su carrera como maestra.
Habían encontrado un pequeño apartamento cerca del campus, su primer hogar juntos construido sobre la honestidad y el respeto mutuo. Va a ser un terapeuta increíble, susurró Emma mientras Carlos bajaba del escenario. Tiene una forma de hacer que la gente se sienta comprendida. Asentí, pensando en el grupo de apoyo que Carlos había iniciado en el campus para estudiantes de familias divorciadas. Su experiencia de vida con la traición y la recuperación ya había ayudado a docenas de jóvenes a navegar su propio trauma familiar. Más tarde esa noche, en la cena de graduación de Carlos, levantó su copa para un brindis. Por mamá, dijo, su voz firme y fuerte, que me enseñó que sobrevivir a lo peor que te puede pasar no te convierte en una víctima. Te convierte en una guerrera. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas hermosas personas que se habían convertido en mi familia elegida, me di cuenta de que la traición de Adrián había sido un regalo retorcido. Al destruir nuestra antigua vida, nos había obligado a construir algo auténtico e inquebrantable. Algunas historias no terminan con perdón o reconciliación. A veces terminan con algo mejor, el conocimiento de que sobreviviste, prosperaste y usaste tu dolor para proteger a otros de una devastación similar. La verdad, de hecho, se había convertido en el cimiento de nuestra duradera felicidad. Si esta historia de traición, justicia y sanación tocó tu corazón, me encantaría saber de ti. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿La valentía de Beatriz en la boda o la increíble transformación de Carlos? Por favor, dale me gusta a este vídeo si te conmovió y suscríbete para más poderosas historias reales de supervivencia y triunfo. Tu apoyo lo es todo.